Saludos a todos, bienvenidos una vez más a otra entrega de Vía Contemplantis. Y bueno, lo prometido es deuda. En el último episodio, eh, estando con el pastor Hiram, les comenté que existía la posibilidad de seguir desarrollando el tema de la interpretación teológica. Y bueno, hemos logrado ajustar nuestras agendas y poder hacer este trabajo. Eh, Hermano Irán, gracias por estar aquí y tomarte este tiempo. No sé si quieras decir algo antes de comenzar. Muchas gracias, hermano. No, simplemente decir que estoy animado. Creo que este libro, si bien no se ha traducido todavía, las ideas que tiene pueden ser de mucha utilidad para los que escuchen estos videos. Entonces, pues, a la expectativa de que podamos iniciar esto. Ujú. El libro del que estamos hablando es eh, Mera Hermenéutica Cristiana, y el subtítulo es La transfiguración, o no, más bien es eh, ¿qué significa leer la Biblia teológicamente a la luz de la transfiguración? Es como la idea. Entonces, eh, este libro, la verdad es que me sorprendió, tenía menos expectativas. No sé cómo fue tu experiencia, hermano, pero a mí me sorprendió, me dio más de lo que esperaba. ¿Qué dices tú? ¿Cuál era tu perspectiva y qué obtuviste al final? Eh, pues, la razón por la que lo comencé a leer, hermano, fue para parte de mi preparación para el curso de hermenéutica que impartí para el seminario de Sacra Teología. Eh, Creo que ahora, después de haber dado el curso, puedo verlo a una luz diferente y creo que lo que pasó fue que no me di cuenta de cuánto me moldeó el libro, ¿verdad? Ujú, Hasta ahora que lo vuelvo a ver y digo, no puede ser, esto es lo que dije, ¿verdad? Aunque no estoy citando al autor, entonces creo que se ha ido acoplando ya, o formando, ¿verdad? Mi pensamiento acerca de la hermenéutica. ujú. Sí, yo tenía quizá poca perspectiva porque Van Husser se me hace un teólogo que a veces no puedes categorizar muy bien, como que se te desborda de Ajá. las manos realmente de quién es, ¿no? Pero creo, a la luz de unos ensayos que he estado leyendo, ensayos en honor a él, creo que por lo que entendí de estos ensayos, él ha ido cada vez haciendo su teología cada vez más protestante, como más reformada, un poco más sólida, y quizá por eso encontramos esos frutos aquí. Pero bueno, eh, vayamos al grano, porque nuestro plan es traer el contenido de este libro a la audiencia de habla hispana. Como dijimos, el libro es acerca de hermenéutica. Ya no vamos a definir qué es hermenéutica. Si quieren escuchar de eso, les recomiendo que vean el video anterior, sino que nos vamos a enfocar directamente en el libro. Y digo, para darle una mejor lectura es mera hermenéutica cristiana transfigurando lo que significa leer la Biblia teológicamente. Entonces, él lo que va a intentar hacer es explicar qué es interpretar la Biblia teológicamente. Háblanos de eso, hermano. Desempácanos este propósito que él tiene, que es presentar la interpretación teológica. Dinos, háblanos de este propósito del libro. Creo que el título es bastante claro, ¿no? Para describir cuál es el programa que tiene en mente el autor. Esto de mera, ¿verdad? Ese adjetivo allí es una alusión a los programas de radio que después se convirtieron en libro, ¿verdad? De C.S. Lewis, que ha sido publicado al español como mero cristianismo. Y la idea que tenía Lewis en mente era cómo poder destilar, ¿verdad? En los principios fundamentales lo que es la fe cristiana.
Van Hooser toma esa idea, ¿verdad? Y dice que inicia su proyecto tan ambicioso pensando si acaso es posible poder resumir principios teológicos para interpretar las escrituras que hayan sido o sean compartidos, ¿verdad?, por diferentes tradiciones dentro de la iglesia. Entonces, una de las maneras en que él resume esto, dice una cita del libro así, cito, en resumen, la mera hermenéutica se refiere a aquellos principios básicos que abrazan todos los cristianos en todas partes y en todo tiempo para leer la Biblia como la escritura que le pertenece a la iglesia. Entonces, digamos que es una especie de aplicación del canon de Vicente, ¿verdad? Pero a esta cuestión de la hermenéutica. Ujú. Y de hecho, eh, el propósito con mera hermenéutica, como dices, es presentarlo, presentar lo que todo cristiano debería creer de la Biblia y por lo tanto en lo que todo cristiano debería estar de acuerdo en la forma de interpretar la Biblia a la luz de lo que es con el propósito de unir. Eh, Mm. ¿Te diste cuenta de esas cosas? ¿Qué es lo que quiere unir Van Hooser? Porque tiene como un proyecto de eh, unir, que al mismo tiempo era el fin de estas charlas de C.S. Lewis, ¿no es cierto? Mero cristianismo, como eh, unir. ¿Qué quiere unir Van Hooser? ¿Qué percibiste de eso, hermano? Hay todo un contexto histórico, ¿verdad? Para esto que tiene que ver con debates modernos y lo que se ha llamado la escuela de la interpretación teológica, diferentes autores, y así comienza su prefacio, ¿verdad? Van Hooser han estado hablando de lo insuficiente que es este tipo de interpretación que solamente se fija en aspectos históricos o gramaticales, más no en la teología del texto. Entonces, eh, creo que lo que busca demostrar es que si somos bíblicos, ¿verdad? En el sentido en el que él por muchos años se ha estado preguntando qué significa ser bíblicos, resulta que nos vamos a dar cuenta que más allá de los métodos exegéticos que tengamos, vamos a llegar a un punto de encuentro si es que estamos contemplando al mismo referente del texto que es Dios, como ese autor primario. Entonces, creo que ese es el afán y es también una de las mayores fortalezas del libro, que no depende de los métodos en boga, sean los métodos que se hubieran utilizado al principio de la iglesia, ¿verdad? O por los padres o ahora, sino que va más allá para demostrar es este nivel trascendente y utilizando, ¿no?, la transfiguración, ese contemplar a Cristo, lo que nos lleva a un punto de encuentro en el que aunque tengamos diferentes metodologías, podemos decir cosas que son muy parecidas del texto si lo estamos leyendo como la palabra de Dios. Ujú. Y algo que me hace reflexionar es que lo que él propone es, vamos a explicar una teoría de interpretación, una táctica, creo que es lo que dice, preferimos tácticas que métodos. Eh, y yo pensaba en esto, no importa qué denominación, no importa qué tradición, si todos estuviéramos interpretando así la Biblia, cada Mm. domingo se estaría enfatizando a través del mundo que hay una sola iglesia, ¿no? Con esta confesión, porque todos estarían buscando al mismo Dios. Pero bueno, si él va a lograr algún tipo de unidad, está por verse, ¿no? El libro es Ujú, reciente, así que está por verse. Y algo también que él quiere unir es la academia con la iglesia, ¿no? ujú. Que se ha desvinculado tanto. Pero bueno, eh, el libro, ¿cómo se estructura, hermano? ¿Cuáles son las diferentes partes que nosotros, de hecho, vamos a dividir esta serie de videos en estas partes? Platícanos de eso.
La transfiguración, el monte y la transfiguración se convierten en los ejes que estructuran el libro. Mm, Él dice que en primer lugar va a presentar el cómo es que llegamos aquí, ¿verdad? O por qué es necesario discutir esto. Y después lo que empieza a ocurrir en el libro, y así lo estructura, es una especie de ascenso al monte de la transfiguración. Entonces, después de dar un diagnóstico de en dónde estamos parados en esta época, un resumen, ¿verdad? Muy conciso de cómo se había dado la hermenéutica, qué diferencias había entre el periodo premoderno y el periodo moderno. Asciende después en ese ascenso gradual, ¿verdad? A contemplar el sentido literal en primer lugar y después, por así decirlo, para llegar a la cima del monte y contemplar a Cristo, nos presenta cómo la interpretación literal se ve transfigurada mediante algo que Van Hooser va a llamar la economía de la luz, ¿verdad? En el rostro de Jesucristo. mm, Entonces, resulta un ejercicio muy teológico, pero también es cristológico en ujú, naturaleza, porque no solo va a lidiar cómo la escritura es discurso divino, sino también cómo la escritura habla acerca de Cristo y al contemplar el rostro de Cristo transfigurado, resulta que tenemos un elemento que renueva, ¿verdad? O transforma nuestra hermenéutica y nos permite ver el alcance, la belleza, la hermosura, la plenitud de todo lo que conlleva el sentido literal. ujú, ujú. Aquí tengo una cita eh, que habla del propósito del libro en general. Dice, la transfiguración eh, nos provee a manera de resumen o de cápsula esa economía de la luz que hablas, y al hacerlo nos presenta eh, cómo es que debemos acercarnos al texto de la Biblia, el proceso de leer y sus efectos en el lector. Así que, eh, o sea, su propósito es usar la transfiguración como una guía de, o sea, lo que pasó en la transfiguración nos dice algo de cómo debemos leer. Entonces, vamos a subir la montaña de la transfiguración, pero antes dice, hay que hacer un trabajo de revisión de campo. Mm, A ver, platícanos de esa revisión de campo. Hermano, estaba el eunuco leyendo el texto y sobre Isaías y le pregunta eh, el apóstol, ¿entiendes lo que lees? La pregunta no era si entendía las palabras. ujú. Eh, la pregunta no entendía si entendía el contexto histórico gramatical, sino Sí. más bien si entendía a quién se refería el texto. Mm, Eh, Hermano, dice Van Hooser que la forma en la que interpretamos el texto depende de la cultura lectora a la cual pertenecemos. A ver, dinos qué es eso de la cultura lectora. Si es claro una que buena sí. traducción, si tienes una mejor, No, da una mejor. yo también lo llamaría cultura lectora. Y la idea es que hay un conjunto de valores y prácticas que nos son transmitidas, ¿verdad? A la hora de leer el texto. En el ejemplo que tú propones, es Felipe el que está instruyendo al eunuco y en un sentido transmitiéndole esa cultura lectora para decirle o explicarle que el referente de ese texto es Cristo. Entonces, serían todas aquellas prácticas, hábitos, valores, supuestos que forman un marco a través del cual leemos el texto y que según Van Hooser eh, pueden producir diferentes resultados, ¿verdad? Mm, Y mm, esas culturas a su vez van formando a los lectores van formando al enseñar a otras personas y tenemos esta
comunidad que está moldeada por una cultura dada. Ujú. ¿Sabes a mí a qué, para quizá ayudar a los que escuchan a entender esto de reading, de lectura lectora, cultura lectora, perdón? Se me afiguró al concepto de paideia. Eh, la paideia, la, que es difícil una traducción, pero la paideia griega eh, era esa formación, esa educación que empezaba desde la casa, el Estado, la escuela, la sociedad, que formaban a la persona para que esa persona, digámoslo, pudiera leer o interpretar su realidad y comportarse de una manera apropiada en su contexto. Bueno, lo que dice Van Hooser es, todos nosotros pertenecemos a una cultura lectora que tiene diferentes marcos, ¿no? O sea, pertenecemos a una cultura lectora del siglo XXI y después podemos ir bajando, ¿no? Que es del siglo XXI, que pertenecemos quizá a una iglesia evangélica, iglesia protestante, con énfasis en la teología bíblica, etcétera, y que eso nos hace ver el texto de una forma particular. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿cómo evaluar si esa cultura lectora a la que yo pertenezco es correcta, es suficiente? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se resuelve eso? Antes de eso, hermano, creo que estás mencionando uno de los valores que tiene este concepto, que es estemos conscientes o no de que tenemos una cultura lectora, la tenemos, ¿verdad? Y se da en la iglesia, se da en nuestras pláticas, se da a través de los sermones que consultamos en el internet, los libros que leemos, donde estudiamos, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar si nuestra cultura lectora se adecua a los fines para los que la Biblia nos fue entregada por Dios? Mm, ujú, Es a través de su fruto, a través de su resultado. De hecho, Van Hooser, tomando otra vez de Lewis, este, de ese libro de un experimento de crítica literaria, ujú, ¿verdad? ujú, Dice que la misma idea se puede aplicar, así como deberíamos esperar que en la literatura se critiquen los métodos a través de los cuales se juzga la literatura. Lo mismo en la hermenéutica, deberíamos criticar los métodos que estamos utilizando y las culturas que tenemos por los resultados que están dando, ¿no? O que están engendrando. Quizá una analogía podría ser, utilizando el ejemplo de Felipe y el eunuco, produce nuestra cultura lectora mm, lecturas teológicas que se parezcan a las de Felipe, produce nuestra cultura lectora lecturas que se parecen a la de los apóstoles o a alguien más, ¿verdad? Quizás alguna figura en la historia, quizás, hermano, y esto es algo fuerte, ¿verdad? Encontraríamos que nuestra tradición teológica habla en un lenguaje, si bien inconsistente, que se parece mucho a lo que propugnaron autores en la modernidad. Por ejemplo, esa idea, ¿no? De interpretar el texto según la intención del autor original, según la audiencia original a la que fue recibida, que recibió el texto. Eso es casi palabra por palabra. Yo sé que es una explicación muy común en las aulas, ¿verdad? Al hablar de hermenéutica bíblica ahora, ujú, pero eso es casi palabra por palabra la descripción del método de Baruch Spinoza, ujú, un filósofo que si alguien se mete a estudiar un poquito, ¿verdad? De lo que pasó, de ese cambio de la premodernidad a la modernidad, él fue una de las voces más influyentes para despojarnos de la visión correcta del texto y decir que se trataba, ¿verdad?, de meras cuestiones supersticiosas, de mitos, de fábulas que contienen ciertos principios de verdad, pero que en realidad no tienen nada sobrenatural, ¿no? mm, Entonces,
Ahora, no estoy implicando por eso, ¿verdad? Porque sé que aunque muchos utilizan ese lenguaje, no leerían como ese filósofo, no Claro, es lo que quiero claro. implicar, pero el lenguaje importa, ¿no? Y las explicaciones o las formas en que nosotros estamos viendo el texto pueden evidenciar si realmente nuestra cultura lectora se está adecuando a supuestos que hayamos aprendido de las escrituras mismas Mm, y por eso produzcan resultados como los de los apóstoles o se parezcan a algo más. Pero no hay muchas opciones aquí, o sea, eso es parte, repito, del valor de ese concepto. Hay una cultura y está produciendo un tipo de lectores. Si lo aterrizamos de manera pastoral, podemos decir de miembros, ¿verdad?, en iglesias que leen la escritura de un cierto modo, sea cual sea la influencia que tienen. ujú, sí. Yo te platico mi experiencia cuando leí su definición de que evaluamos si una cultura lectora es apropiada a la luz de su fruto. Puse una nota ahí y dije, Ajá. me suena medio pragmático, Ok. porque voy a decir que algo está bien por el fruto, Ajá. pero aquí hay dos cosas. Y digo esto, hermano, porque alguien que nos está escuchando puede pensar y decir, ok, Mm. entonces todo es válido si encuentro a Cristo en el Antiguo Testamento. Y porque eso sería un buen fruto. Pero aquí Ajá. debemos entender algo. Van Huse se está moviendo en un mundo académico realmente hostil. O sea, su libro, digo, lo recibe un reformado, un creyente de la Biblia, pero este libro lo van a leer académicos o sea, hombres que se mueven en el área Mm. escéptica, históricos, no sé, un N.T. Wright, esos Mm. hombres muy académicos. Y entonces creo que su punto va en cuestión a eso, a ver, académicos, están leyendo las escrituras y está produciendo el fruto que éstas intentan producir. Si no Mm. están leyendo mal, porque lo que debe producir es, y él usa el ejemplo de Agustín, es amor a Dios y al prójimo. Y si eso no está produciendo, entonces están leyendo mal. Ahora, bajando esto ya al mundo evangélico, donde todos queremos amar a Dios y demás, lo que está proponiendo Barfuser es, entonces no toda lectura del Antiguo Testamento es permitida siempre y cuando encontremos a Cristo, porque él va a insistir en que la letra es importante, pero Ujú. que, pero que la letra debemos dejar de verla en nuestra forma moderna e intentar ver la letra en su forma premoderna. ¿Qué te parece? Digo, si quieres agregar en esto, agrega lo que desees, pero quizá que es un punto de hablar de premodernidad y modernidad. ¿Por qué él hace un trabajo histórico para distinguir estas culturas lectoras entre la modernidad y la premodernidad? ¿Cuáles son las diferencias de estos dos tipos de lecturas y cómo esto sí nos afecta a nosotros, ya no solo en el mundo académico, sino a Mm. nosotros, nuestros hermanos dispensacionalistas o teología del nuevo pacto o los que aman la teología bíblica? ¿Cómo esto puede enriquecernos a nosotros que ya estamos intentando leer la Biblia con una mirada cristológica? Wow, sí, son muchas ideas ahí, hermano. Déjame tratar de poner en perspectiva esta cuestión de qué tan diferente sería la manera premoderna o el modo premoderno de leer las escrituras, o poniéndolo en términos más básicos de pensar en qué son las escrituras y la manera en que pensaríamos o pensarían muchas personas, quiero decir, en el día de hoy. Eh, el asunto no es recuperar o utilizar exactamente los mismos métodos que los antepasados han utilizado, ¿no?, sino recuperar los supuestos que ellos tenían, que no solo históricamente son más sólidos, lo son también teológicamente, lo son bíblicamente, lo son filosóficamente, eran supuestos que estaban más adecuados a lo que las mismas escrituras nos enseñan. En otras palabras, ellos verían, ¿verdad?, las escrituras y dirían,
esta es la palabra de Dios para nosotros. Esta es una palabra que ha sido dirigida a nosotros. Este es discurso divino para nosotros. Sé que muchos en el día de hoy dicen, y Van Hooser lo cita, ¿no? La palabra de Dios fue escrita para nosotros, pero no a nosotros, ¿no? Y él Ujú, cuestiona esa idea porque mm, en realidad en un sentido trascendente, ¿verdad? No podemos hablar como el autor de la carta a los hebreos, lo mencionábamos en aquella vez que platicamos. No podemos hacer la misma aplicación del texto y decir que el Espíritu Santo nos está hablando hoy si no vemos la palabra de Dios como un discurso dirigido a nosotros. Entonces, esa sería la diferencia fundamental. Los antiguos en la premodernidad verían la escritura en su género literario, digamos, más amplio, más básico, como discurso divino. ujú, ¿Qué es lo que pasa en la modernidad? Que ahora la Biblia ya no se concibe como un discurso dirigido a nosotros, sino como un objeto de estudio que es susceptible del método científico, ¿verdad? A través del cual podemos llegar, supuestamente esa era la promesa, ¿no? A una interpretación que sea objetiva, en la que todos estemos de acuerdo, en la que no haya ningún sesgo ideológico, ¿verdad? En la que no haya ninguna idea, ¿verdad?, preconcebida de lo que el texto es o lo que el texto quiere ujú, decir. ujú, Que en su resultado, ¿no? Si seguimos esa propuesta de Van Hooser de juzgar por los resultados o los frutos que produce, lo único que produjo, y esto es algo que el doctor Craig Carter demuestra en su primera obra, ¿verdad?, de interpretando la escritura con la gran tradición, era, ¿verdad? ujú, Demuestra de modo contundente que lo único que produjo fue división, fue un caos exegético, fue personas que terminaron diciendo nadie puede llegar a la misma interpretación de este texto, ¿no? Paradójicamente, o sea, la promesa era vamos a llegar a la misma conclusión y el resultado ujú, fue completamente distinto. Y los antiguos, por otro lado, que tuvieron métodos diferentes, ¿verdad? Que tenían eh, incluso algunas visiones diferentes en muchos aspectos de cómo acercarnos al texto, curiosamente estaban de acuerdo en los aspectos más fundamentales del texto. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Su naturaleza como Dios trino, los debates cristológicos, etcétera. ¿Cómo es que pudieron llegar a eso, verdad? Si tenían diferentes métodos, si algunas escuelas o regiones enfatizaban un tipo de lectura u otro, bueno, la clave es, y creo que lo demuestra también Van Hooser con ese repaso histórico, la ujú. clave es teológica en realidad, son supuestos más fundamentales de lo que en teología sistemática se les dice los principios, ¿no? Los principios de conocimiento que son Dios y son la escritura, ¿no? Y como había un acuerdo en eso, al final había interpretaciones muy parecidas, fuera en Antioquía, ¿verdad? Fuera en Alejandría, resulta que hablaban de Dios de la misma manera. Ujú. Sí, esa parte para mí es muy buena y quizá podemos dar un ejemplo, hermano, a la luz de esto. Hoy en día se dice dos cosas. Bueno, Alejandría fue la escuela alegórica, Antioquía fue la escuela literal, los medievales fue la escuela alegórica, la Reforma pues, fue la escuela literal. Y él dice, bueno, eso es un trabajo histórico pésimo, ¿no? A la luz de la reciente academia, ¿no? Eh, pero fíjate esto, hermano. Eh, yo creo que podemos decir que había dos o tres principios rectores que dirigían la interpretación antes de la modernidad, Mm, ¿no? Que es, la Biblia es la palabra de Dios, mm, pero es viva, o sea, no mm. fue la palabra de Dios, Ya, es, o sí. sea, ahora Él habla. Dos, eh, Cristo es el centro de la escritura, o sea, de Ujú, principio a fin. Y el trino Dios es es también el centro de esa revelación, es mm, la causa de esa revelación. Bueno, fíjate esto, antes de la modernidad,
que él dice, ok, es difícil definir cuándo es la modernidad, pero digamos en el siglo XVIII. Antes de la modernidad, Cantar de los Cantares, hermano, todos lo interpretaron, a excepción de algunos, pero contados con las manos de los dedos, con los dedos de las manos, perdón. Todos hubieran dicho, es la descripción de Israel y Dios y de la iglesia y el trino Dios. Desde Orígenes, Atanasio, los medievales, los reformados, John Owen, es más, John Gill, Mm, todos ellos tenían una forma de interpretar porque eso los mm, gobernaba. Hoy en día, qué interesante, hermano, que la mayoría de la iglesia dice Cantar de los Cantares es un manual de amor. mm, A ver, algunos podrán decir, sí, nos apunta a Cristo así como Cristo ama a la iglesia, eh, así también Cantar de los Cantares. Pero no nos referimos a eso. Ellos veían la mm, descripción de Cantar de los Cantares como una descripción de, de su real amor. O sea, no era como, y en segunda instancia, sino la descripción es del amor de ellos. Esto no quiere decir que los medievales, los padres y los reformados no cometieron errores, pero lo que dice es, pero los principios rectores que los gobernaban eran diferentes a los nuestros. Eh, bueno, eh, es un punto para analizar y sí. quién está en lo correcto. Mm. Creo, hermano, con los supuestos que estaba resumiendo que me parecen muy adecuados, eh, yo agregaría allí algo que Van Hoosen enfatiza mucho a lo largo de su libro, y es que hay que leer el texto con una cierta postura, ¿no? Y quizá yo resumiré el supuesto así, y creo que los antiguos lo ejemplificaron muy bien, una lectura en dependencia del espíritu. O Mm, sea, mm, pensar en que es el espíritu el que va a impartir la luz del Dios Trino, ¿verdad? Que es comunicada en el nuevo pacto por medio de Cristo. Y creo que ese modo tan espiritual de leer la Biblia mm, no tenía que ver tanto con el método era el resultado de ese supuesto espiritual en el que todo el mundo, ¿verdad? Era eh, un gran signo, ¿no? Que estaba apuntando hacia Dios, y eso por supuesto incluye el matrimonio, el decir, bueno, porque esta es una idea metafísica, ¿no? Que gobierna ese tipo de resultado exegético para decir, Cantar de los Cantares está hablando de la relación entre Cristo y su iglesia, el decir, ¿cuál fue el patrón arquetípico, ¿verdad? Por el que el matrimonio es moldeado y tiene su diseño, ¿no? Si, si Pablo, hermano, está diciéndonos que esa relación entre Adán y Eva era un tipo de la relación entre Cristo y la iglesia, y ese es el patrón arquetípico de lo que significa el matrimonio, pues en realidad el tipo no empezó porque Pablo haya dicho, bueno, Adán y Eva eran un tipo de Cristo de la iglesia. No, el ujú, tipo ujú, está desde que estuvo en la mente de Dios para decir, eh, esto que voy a hacer, esto que voy a crear, la unión entre el hombre y la mujer, va a ser un reflejo de una realidad mayor. Y si es una realidad eterna, ¿verdad? Si es una realidad gloriosa, si es una realidad culminante en la historia de la redención, yo diría, ¿por qué tendríamos que limitarnos a decir, bueno, se trata solo de la relación de pareja aquí? Y creo que la respuesta sería, y Van Hooser habla en estos términos, ¿no? Cómo la interpretación de la Biblia se convirtió después del advenimiento de la modernidad en un historicismo puro, ¿verdad? En una sí, visión inmanente en la que todo el significado que hay en el texto queda agotado por las circunstancias históricas y no por el referente del texto, el autor del mismo, el fin escatológico, ¿verdad? Para el que hemos sido creados. Parece que ujú, todo eso, ¿verdad? Hubiera quedado a un lado y en su reemplazo hubieran venido ideas
eh, ¿cómo decirlo, hermano? Que vacían de su riqueza el significado del texto, que nos dejan, ¿verdad? Simplemente con un rey enamorado, ¿no? Sí, sí, excelentes puntos, hermano, y eso que mencionas, ¿no? Creo que él usa de Charles Taylor, de cómo eh, el hombre en corbatos, el hombre que la modernidad vive como esa mujer de los evangelios que estaba tan encorvada que no podía ver Mm, hacia afuera y dice, así es el hombre, ¿no? Y mm, el hombre de la modernidad, para él es, llovió, es un movimiento sí. físico, químico, etcétera. El pajarito cantó, es porque lo que hace cuando la escritura nos intenta dar otro modo de interpretar, otro marco de referencia, donde es el pájaro está cantando según las escrituras porque está alabando a su creador. Mm, mm, Los truenos están cayendo porque Dios está recordándole al pueblo, al mundo que aquí está, pero nos cuesta tanto ese recobrar ese marco de referencia y nos afecta. Y hermano, esto del historicismo creo que sería un buen punto para tocarlo y acercarnos hacia el final de esta charla y a no hacer tan largos estos videos. mm, Pero él dice que hay dos riesgos que ha dejado la modernidad. Uno lo ejemplifica con Paul Tillich, que es leyendo más allá, ¿no? A ver, hay algunos sectores que están leyendo la Biblia teológicamente, pero que están más bien leyendo la Biblia para agarrar textos para que digan lo que les convenga. Y él dice que eso no es lo que él está proponiendo, ¿no? mm, Por ejemplo, hay lecturas feministas, lecturas negras, lecturas políticas y demás. Y él dice, eso no es lo que estamos proponiendo porque nosotros vamos a proponer un marco canónico que va a sujetar nuestra interpretación. Pero, ¿sabes? Al menos en nuestro contexto, ese no creo que es el mayor problema. mm, mm, Pero sí el aspecto de que la modernidad ha dejado un leer detrás, que es muy bien representado por N.T. Wright. Platícanos un poco a qué se refiere Van Hooser con ese, en inglés es ese reading behind. mm. ¿Qué es a lo que se refiere? Mm, Te refiere, hermano, a que hay un mundo detrás del texto, ¿no? Y Ujú, es a esta cuestión a la que la hermenéutica histórico-gramatical pone el énfasis, ¿no? ¿Cuáles eran las circunstancias de el autor humano en ese momento? ¿Cuáles eran las circunstancias de la audiencia original? ¿Cuál sería, digamos, el ambiente cognitivo o las ideas que compartirían en ese tiempo? Ahora, Van Hooser no niega que hay un valor en esas cosas, ¿verdad? Que son necesarias, que la Biblia, teniendo autores humanos, por supuesto, tiene consigo circunstancias históricas y él dice que nos han dejado, ¿cómo decirlo?, entender ciertas cuestiones del texto. Sobre todo él menciona eh, cuestiones gramaticales, ¿no? O ujú, léxicas para las que ujú, dependemos en una medida de la historia. Pero el peligro de eso es eh, enfocarnos tanto o poner una atención desmedida en ese contexto que convirtamos a ese contexto en lo que gobierna nuestra ujú, interpretación. Y esto es peligroso por muchas razones, pero él menciona cómo incluso algunos autores consagran sus vidas, ¿verdad? Supuestamente eruditos de la Biblia, ¿no? O ese título ostentan, consagran sus vidas al estudio de lo que hay detrás del texto y no aceptan el reporte que el texto mismo tiene. ujú, Entonces, en el caso de N.T. Wright, el decir, bueno, yo como soy un historiador, ¿verdad? Pero quiero combinar esto con los estudios bíblicos, el contexto por el que debería interpretar todo lo que leo en las escrituras es el del judaísmo del segundo templo. Entonces, ujú, tenemos escritos
digamos, muy cercanos, ¿verdad? O pertenecientes a esa época y tratar de juzgar todo lo que el Nuevo Testamento dice a la luz de lo que esos escritos fuera de la Biblia nos están diciendo. Entonces, al hacer eso, hermano, lo que estoy haciendo es, en efecto, secuestrar la intención por la que Dios nos dio el texto y decir que la intención tiene que ver con este contexto histórico dado. Por supuesto, en la vida, ¿verdad? Y la doctrina, por decirlo mejor, de N.T. Wright, pues esto en qué se reflejó, en decir, bueno, es que la justificación no es como la venimos entendiendo de manera muy clara desde la Reforma y en realidad desde antes, ¿verdad? Pero vamos a entenderla más bien como los judíos y ellos veían el amor que Dios tenía en este pacto, ellos se veían como el pueblo del pacto, entonces empiezan a redefinir, ¿verdad? Términos como justicia, Ujú, justificación, fe, obediencia, siendo gobernados en realidad por otros escritos que no están en la Biblia. Entonces terminamos con una buena, lo que parecería, ¿no? Quiero decir, una buena intención, porque hay elementos de eso que son importantes, que tienen su lugar. Eh, pero cuando quitamos la escritura misma como el juez, ¿verdad?, de nuestra interpretación y ponemos otra cosa en su lugar, vamos a llegar a todo tipo de interpretaciones, ¿no? Creo que lo ujú, mismo pasa, hermano, con este movimiento judaizante moderno. Creo que ujú, hacen lo mismo, pero con otra dirección, diciendo, Jesús era judío, eh, los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Ellos conocían bien el Antiguo Testamento y no deberíamos dejar gobernar nuestra interpretación por lo que se nos diga en la lengua griega, ¿no? Por ejemplo, conclusiones sin razón alguna, pero que obedecen a un argumento que parece atractivo, porque uno dice, bueno, pues sí, hay elementos históricos en eso, ¿verdad? Pero que termina en realidad en algo muy diferente a lo que vemos en el texto bíblico. ujú. Sí, a mí, hermano, me encantó cuando me encontré con la crítica a N.T. Wright, porque hoy para muchos N.T. Wright se ha vuelto como un paladín, ¿no? O sea, Mm, muchos se postran ante N.T. Wright. mm. Y me encantó que lo mencionara porque es un académico, o sea, de alta estatura, dándole sus patadas a N.T. Wright. O Muy bien sea, merecidas, sí. sí, porque dice, o sea, incluso él dice, muchas de esas son hipótesis y pones más énfasis en la hipótesis para reestructurar tu interpretación del texto que poner atención al texto mismo. Y en lo que termina es en o sea, en una falta de interpretación teológica bíblica del texto, en una mala interpretación. Ahora, no estamos diciendo que algunos descubrimientos que se han hecho nos ayuden y enriquezcan nuestro entendimiento, pero que es el problema de leer detrás y poner énfasis en el aspecto gramatical histórico en lugar de estar atento a la voz de Dios activa. Entonces, eso fue algo que realmente disfruté, no solo como Van Hooser, pero tienen que saber otros, y esto lo quiero decir porque en verdad que algunos se emocionan demasiado con N.T. Wright, pero Richard Hayes, bueno, creo que hay varios libros también que critica a N.T. Wright, ¿no? Eh, y hay un libro, no lo tengo aquí a la mano, pero que hay un punto, hermano, que nosotros no estamos tocando ahorita, lo vamos a tocar después, pero hay un punto que la forma de interpretación de N.T. Wright es también, refleja también una teoría metafísica en la que él cree y Mm, que no estamos abordando por el momento, pero lo abordaremos después, pero que no es conforme a las escrituras, ¿no? Que es naturalista. mm, Digo, qué bueno su libro de resurrección, usemos lo que nos sirve, todo eso, su concepto de pacto y demás, pero entendamos que son hombres que no están siendo fiel al texto. sí. ¿Qué propone entonces? Y aquí con esto acabamos para generar apetito.
si, ¿qué es lo que propone? Si no es leer detrás del texto, leer más allá del texto, ¿qué es lo que propone? Ábrenos el apetito, hermano, para lo que viene en la segunda parte y en la tercera parte. Bueno, la solución que él propone es que tanto los exégetas como los teólogos vuelvan a la iglesia. Y eso es un aspecto también creo muy valioso de la obra de Van Hooser, Ujú, dándole lugar a la iglesia, un lugar que le corresponde por derecho divino, ¿verdad? No es que sea gracias a lo que el autor dice que hay que darle su lugar. No, es un lugar que Cristo le ha dado. Es la iglesia la que tiene la posesión de las escrituras, a la que le ha sido encomendada. Es ella la columna, ¿verdad? Y el baluarte de la verdad y debe mantenerse firme en las escrituras. Entonces, el camino o la solución que Van Hooser propone es hacer uso de todos esos métodos, ¿verdad? De una manera ecléctica, pero con estos supuestos que incluyen que volvamos a la iglesia, que volvamos a la comunidad del pacto, que eh, volvamos a la cuna, ¿verdad? De donde salió la ortodoxia, que es la iglesia ujú, de Cristo. Entonces, digamos que el medio que reúne otra vez a la academia, o a los, perdón, a los teólogos con los exégetas, ¿verdad? O lo que se llamaría ahora estudios bíblicos y teólogos sistemáticos o teólogos. El punto en el que se deberían encontrar es en la iglesia para aprender juntos en esa postura de humildad y reconocer las voces del pasado, las voces de la tradición, de lo que Cristo ha hecho a lo largo de 2000 años, mm, legándonos esta riqueza interpretativa. ujú. Sí, eh, gracias por ese resumen. Y en la parte 2 vamos a ver qué significa, una de las cosas que significa leer la Biblia transfigural, eh, que es a través de las figuras. Y en la tercera parte vamos a ver lo que significa leer la letra transfigurada. Así que, bueno, espero que esto les abra el apetito. Hermano, gracias por tomarte el tiempo. Ha Gracias, sido una hermano. excelente charla. Muchas cosas más que tocar y concluir, pero creo que ha sido un buen resumen de la parte uno del libro. Eh, que la gracia sea con todos ustedes.